Hola, hoy vamos a resolver este ejercicio que nos piden calcular el área lateral de este carro. Este carro tiene la particularidad de estar compuesto por figuras geométricas. Está compuesta por dos círculos, un círculo de radio 1, otro círculo del radio 2, un rectángulo de base B sub 1 y de altura A sub 1 y otro rectángulo de base B sub 2 y altura A sub 2. Para calcular el área, lo que debemos hacer es calcular el área de cada uno de sus elementos. Entonces, para calcular el área de un rectángulo, calculamos base por altura. Entonces, en el caso del rectángulo 2, simplemente multiplicamos A sub 2 por B sub 2. Y para el círculo, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Como encontramos que la figura está compuesta tanto como dos cuadrados como por dos círculos, podemos hacer tres funciones. La primera función que nos va a permitir calcular el área de un rectángulo y la segunda función, una función que nos permite calcular el área de un círculo y la tercera función que nos reciba todos esos parámetros que están acá, B sub 1, A sub 1, B sub 2, A sub 2, R1, R sub 2 y a partir de este calcular las cuatro áreas diferentes usando las dos funciones que ya hemos definido y sumarlas y finalmente generar nuestro valor de retorno. Entonces vamos a calcular esto en Java. Entonces, lo primero es definir nuestra función que nos va a permitir calcular el área de un rectángulo. Entonces, vamos a definirlo como public static void public static double área rectángulo. Y para este rectángulo vamos a definir dos parámetros. Un double que va a ser la base y un double que va a ser la altura. Y el valor de retorno de la función va a ser base por altura. Para el caso del área de un círculo, hacemos una definición muy similar, public static double área de un círculo. Y para este caso solamente vamos a recibir un parámetro, que es el radio. Y el resultado que vamos a retornar es multiplicar pi, eso lo podemos utilizar desde la librería matemática, dándole math.pi por r por r. Entonces ahí tenemos nuestra segunda función definida. Y ahora el área del carro va a ser la suma de las cuatro áreas. Entonces vamos a poner una función public static double, es decir que la función va a retornar el tipo de tipo flotante área de carro, que va a recibir B sub 1, A sub 1, que corresponden a la base y la altura del rectángulo 1, B sub 2, A sub 2, que corresponden con la altura y la base del rectángulo 2, y recibimos el radio 1 como R1 y el radio 2 del círculo 2. Y el valor de retorno va a ser igual a la suma del área del rectángulo 1. Para calcular el área del rectángulo 1 podemos llamar a la función que ya definimos, área rectángulo, pasándole los argumentos b sub 1 y a sub 1, más el área del rectángulo con los parámetros b sub 2, a sub 2, más el área del círculo R1 más el área del círculo R2.
Y de esta manera pues ya encontramos la solución a nuestro problema. Si queremos ejecutar y calcular el resultado, podríamos definir acá, por ejemplo, una variable que se llame double, de tipo doble, área total igual a área del carro, y podemos pasarle algunos parámetros. Por ejemplo, que la base 1 sea de 10 centímetros, la altura 1 sea de 15, eh, la base del rectángulo 2 sea 25, el área sea, la altura sea 4, y ponerle el radio 1, por ejemplo, de 9 y el radio 2 de 8. Y para mostrarla damos system.out.print ln y pasamos como argumento esta variable que se llama área total. Damos punto y coma, ejecutamos y acá tenemos nuestro resultado. Entonces, esta es una función que me soluciona este problema.